En los años dorados de Hollywood, cuando las luces parecían eternas y los héroes nunca envejecían, el nombre de Bruce Willis resonaba como un trueno constante, una presencia imposible de ignorar, un rostro que encarnaba la resistencia, la ironía y una humanidad imperfecta que lo hacía distinto a todos los demás, porque no era el típico salvador invencible sino un hombre cansado, sarcástico, herido, pero siempre dispuesto a levantarse una vez más, y fue precisamente esa mezcla la que lo convirtió en leyenda, especialmente tras el fenómeno de Die Hard, donde su personaje redefinió lo que significaba ser un héroe de acción, alejándose del molde musculoso e intocable para ofrecer algo más cercano, más real, más frágil, pero también más valiente, y durante los años 80 y 90 su carrera creció como una llama alimentada por el viento, con éxitos que no solo dominaron la taquilla sino que moldearon una generación entera, convirtiéndolo en una figura casi mítica dentro de la industria. Sin embargo, mientras el público veía confianza y control, en los pasillos de Hollywood comenzaba a susurrarse otra historia, una historia menos brillante, marcada por tensiones, decisiones difíciles y una reputación que poco a poco se tornaba complicada, porque Willis no era alguien que siguiera reglas con facilidad, ni dentro ni fuera del set, y esa actitud, que en pantalla era carisma puro, fuera de ella empezaba a cerrarle puertas de forma silenciosa, casi imperceptible, como si una sombra se deslizara detrás de su éxito sin que nadie quisiera nombrarla directamente. Algunos hablaban de una lista negra no oficial, una serie de oportunidades que simplemente dejaban de llegar, llamadas que no se devolvían, proyectos que desaparecían sin explicación, y aunque nunca hubo una confirmación abierta, la sensación de aislamiento dentro de la propia industria se hacía cada vez más palpable, como si el héroe que todos admiraban estuviera siendo lentamente desplazado hacia los márgenes. Pero aún así continuó trabajando, adaptándose, apareciendo en nuevas películas, algunas exitosas, otras olvidables, como si luchara contra algo que aún no tenía forma ni nombre, algo que no solo afectaba su carrera sino que comenzaba a infiltrarse en su mente de manera silenciosa, casi invisible, hasta que finalmente ese enemigo oculto reveló su verdadera face, su voz, su expresión, su timing perfecto, y su forma astuta de actuar. Te voy a contar con más detalles quién fue este enemigo sagaz de él. Willis. Todo comenzó en la infancia. La infancia de Bruce Willis fue mucho más sencilla y desafiante de lo que muchos imaginan al verlo como la estrella segura de sí misma que dominó Hollywood años después. Nacido en 1955 en Alemania Occidental, hijo de un padre militar estadounidense y una madre alemana, creció en un ambiente común, lejos de cualquier tipo de glamour. Siendo aún joven, se mudó a los Estados Unidos, pasando a vivir en Nueva Jersey, y fue precisamente en ese periodo cuando uno de los aspectos más marcantes de su infancia comenzó a manifestarse, la tartamudez. Algo que afectaba profundamente su forma de comunicarse y también su confianza, ya que hablar en público o incluso interactuar con otros niños podía convertirse en un desafío emocional significativo, creando momentos de inseguridad que contrastan bastante con la imagen firme que él construiría en el futuro. Pero, curiosamente, fue también esa dificultad la que lo llevó, poco a poco, a descubrir un camino inesperado. Al participar en obras escolares, se dio cuenta de que la tartamudez disminuía cuando interpretaba a un personaje, como si el acto de actuar liberara algo dentro de él, permitiendo que las palabras fluyeran con más naturalidad. Esto terminó siendo un punto de inflexión importante, transformando una limitación en una puerta de entrada a la expresión artística, algo que más tarde definiría toda su trayectoria. Después de graduarse, Willis no fue directamente a la universidad. Siguiendo los pasos de su padre, trabajó en empleos comunes para ganarse la vida, incluyendo seguridad, detective privado, curiosamente, un presagio de su futuro papel. En la Montclair State University también fue músico, tocando la armónica en una banda de blues llamada *Luosegus. Eventualmente, ingresó en la Montclair State University para estudiar drama. Sin embargo, después de interpretar un papel en una producción universitaria de gata sobre un tejado de zinc caliente, cuyo título en inglés es Cat on a Hot Tin Roof, de Tennessee Williams, la pasión por la actuación habló más alto. Abandonó la universidad en el último año para dedicarse por completo a la carrera artística, mudándose a Nueva York en busca de oportunidades en el teatro y la televisión. Durante el apogeo de la carrera de Bruce Willis, cuando su imagen estaba indisolublemente asociada al éxito, el carisma y el dominio absoluto de las pantallas tras fenómenos como Die Hard, aquel periodo dorado en el que su solo nombre garantizaba salas llenas y estudios temblorosos de ansiedad,
también existieron momentos menos conocidos, casi subterráneos, que revelaban un lado más humano, imprevisible y, en ocasiones, profundamente embarazoso del actor. Eran episodios que no suelen tener tanto protagonismo como sus éxitos estruendosos, pero que ayudan a entender la complejidad brutal de vivir bajo presión constante en Hollywood. Porque si las películas mostraban a John M. Seclane destruyendo rascacielos con sarcasmo y camisetas ensangrentadas, los bastidores y las entrevistas en vivo mostraban otra cosa. Un hombre tratando de equilibrar el peso de la fama con su propia naturaleza inestable, irónica y, en algunos días, visiblemente agotada. Uno de esos momentos, quizás el más emblemático de la incomodidad silenciosa, ocurrió detrás de escena de entrevistas en vivo, un territorio tradicionalmente domesticado donde los actores recitan anécdotas ensayadas y sonríen en el momento indicado. Pero Willis, conocido por su humor seco y su aversión a la falsedad institucionalizada, a veces cruzaba una línea tenue entre el sarcasmo afilado y la incomodidad genuina, dejando a los entrevistadores visiblemente sin reacción. En raras ocasiones, cuando se le preguntaba sobre proyectos personales o sobre su vida familiar, respondía con monosílabos evasivos, o peor aún, con un silencio cargado que duraba segundos de más. En otras, respondía a preguntas triviales. ¿Cómo fue rodar esa escena de acción? Con respuestas irónicas como ¿alguna vez has intentado correr descalzo sobre vidrio? No es tan divertido como parece. No era grosería exactamente. Era una especie de defensa territorial, un recordatorio de que no estaba allí para entretener a periodistas, sino para sobrevivir a ellos. Y esta actitud, que algunos interpretaban como arrogancia, creaba situaciones inesperadas que se viralizaban incluso antes de la era de las redes sociales. Sí, porque en la década de 1990, un comentario ácido de Willis en un programa nocturno se convertía en leyenda en los pasillos de la industria, transmitido de boca en boca como un trofeo de quien había logrado desafiar al sistema sin perder el trabajo. Otro episodio curioso involucró sus participaciones en programas de televisión donde aparecía aparentemente desinteresado o cansado de una forma que iba más allá del típico cansancio de un actor en gira de prensa. Había noches en las que se sentaba en el sofá de Jay Leno o David Letterman con los ojos entrecerrados, las respuestas saliendo lentas, el cuerpo inclinado hacia atrás como si quisiera escapar del encuadre de la cámara. El público, acostumbrado al héroe vibrante y lleno de energía, se extrañaba. Los presentadores, profesionales entrenados para llenar cualquier vacío, sudaban para arrancar una risa. Y todos, en casa, se preguntaban, ¿qué está pasando con Bruce Willis? Esos momentos generaban especulaciones inmediatas sobre su estado emocional. ¿Estar bebiendo demasiado? ¿Tendría problemas matrimoniales? O incluso sobre conflictos internos con la industria, con los estudios que lo habían puesto en la lista negra años antes. Y aunque nada se confirmaba abiertamente, esos momentos creaban un contraste marcado con el héroe seguro, confiado e imbatible que el público veía en las pantallas gigantes de los cines. En menos de 24 horas, el mismo hombre que explotaba camiones con un mechero en duro de matar apenas podía mantener los ojos abiertos ante una pregunta sobre su próxima película. Esa disonancia cognitiva era incómoda para los fans, pero fascinante para los críticos más atentos. Además, relatos de bastidores, aquellos que nunca aparecen en las portadas de las revistas, pero que circulan por los pasillos de los estudios como susurros, indican que en algunas producciones mostraba cierta impaciencia con las largas jornadas de rodaje. Algo comprensible, teniendo en cuenta que las escenas de acción requieren repeticiones agotadoras y que Willis ya no era un joven atleta. Pero esa impaciencia a veces era interpretada como dificultad para convivir, especialmente en sets con grandes equipos y directores que exigían toma tras toma. Hay relatos de que, en al menos 2 ocasiones, simplemente abandonó el set después de 14 horas de trabajo, sin aviso, dejando la producción en suspenso. Y aunque esto se resolvió internamente con disculpas y ajustes de calendario, la fama de temperamental se extendía como reguero de pólvora. Pero, para ser justos, pocos tenían en cuenta el contexto. Willis, en esa época, a menudo volaba entre continentes para cumplir contratos, equilibraba divorcios, custodia compartida, problemas de salud no diagnosticados y la presión de mantenerse relevante en una industria que ya lo había descartado una vez y podía volver a descartarlo en cualquier momento. Y aún hay historias menos difundidas, casi secretas, como ocasiones en que sus improvisaciones en escena no eran bien recibidas por directores más rígidos.
Willis venía del teatro y de la improvisación, y tenía la costumbre de sugerir diálogos alternativos, cambios de bloqueo o incluso reestructuraciones completas de diálogos durante el rodaje. En algunos sets, esto se celebraba como genialidad colaborativa. En otros, especialmente con directores provenientes de la escuela clásica europea o de estudios que exigían control absoluto, esas improvisaciones generaban pequeños roces creativos. Nada escandaloso, nada que justificara un artículo de portada. Pero en los bastidores, esos choques contribuyeron a una reputación más compleja que la de un simple actor de acción. Willis no era un muñeco de acción. Era un pensador inquieto, un reactivo emocional, un hombre que necesitaba sentir que tenía cierto control sobre el trabajo que realizaba. Y esa necesidad, aunque comprensible, no siempre era bienvenida en una industria que prefiere actores que dicen sí y reciben sus cheques en silencio. Otro punto fascinante fue su fase en proyectos experimentales y participaciones inesperadas a lo largo de los años 2000 y principios de los 2010. Antes incluso de la avalancha de películas Heiser-Teaser, Willis ya había aceptado papeles o apariciones que confundían incluso a sus fans más fieles. Por ejemplo, su participación casi inexplicable en películas de bajísimo presupuesto o su aparición en series de televisión oscuras donde compartía escena con actores desconocidos. No eran trabajos malos artísticamente, algunos incluso tenían méritos, pero parecían desconectados de su trayectoria. Los fans se preguntaban, ¿por qué Bruce Willis, el ícono global, está haciendo esto? Se generaba cierto extrañamiento, una incomodidad silenciosa que planteaba preguntas sobre sus elecciones en aquel periodo. Hoy, a la luz de lo que sabemos sobre su salud, esos proyectos adquieren contornos trágicos. Quizás ya estaba, en esa época, buscando trabajos menos exigentes porque sentía, de forma aún inconsciente, que su memoria y su energía ya no eran las mismas. Quizás ya había una fatiga cognitiva siendo enmascarada por el talento y la experiencia. Pero tal vez lo más impactante en estos episodios no sea la incomodidad en sí, ni las entrevistas extrañas, ni las improvisaciones mal recibidas, ni las participaciones confusas. Lo más impactante es el hecho de que muestran, en su totalidad, a un artista lidiando con sus propias limitaciones, con expectativas externas aplastantes y con el peso de mantener una imagen pública casi imposible de sostener. Porque mientras el mundo esperaba consistencia y perfección, una máquina de entretenimiento infalible llamada Bruce Willis, él demostraba, aunque de forma sutil, a menudo no intencional, signos de cansancio, desconexión e incluso vulnerabilidad. Y esos signos, en su momento, fueron leídos como excentricidad, arrogancia o declive profesional. Ya no se ven como fracasos profesionales o pequeños escándalos de ego. Son fragmentos de una trayectoria real, no editada, marcada por altos increíbles y desafíos silenciosos que nadie, en su momento, supo interpretar correctamente. El enfado durante una entrevista pudo haber sido el primer eco de la afasia y la aceptación de proyectos extraños y mal pagados pudo haber sido, sí, ambición financiera, pero también pudo haber sido el miedo silencioso a que algo andaba mal y a que era necesario trabajar mientras aún hubiera tiempo. Y esta nueva lectura crea una conexión más profunda con la audiencia, porque transforma el mito en algo más cercano, más comprensible, más humano. Bruce Willis deja de ser solo el héroe de acción indestructible o el rebelde que desafió a Hollywood. Se convierte también en el hombre que, sin saberlo, daba pistas de su propia tragedia mientras el mundo miraba, distraído, riendo o juzgando. Su historia no es solo impresionante desde el punto de vista cinematográfico. Es también un recordatorio doloroso de que detrás de cada gran estrella existe alguien lidiando con presiones que no siempre son visibles. Existía un ser humano de carne y hueso, con días malos, dolores de cabeza, insomnios, frustraciones, miedos. Existía un padre de familia, un exmarido tratando de mantener relaciones civilizadas, un amigo leal y también un hombre solitario en habitaciones de hotel entre un rodaje y otro. Esos momentos menos conocidos, esas pequeñas desviaciones de guión en la vida real de Bruce Willis, no disminuyen su legado, al contrario, lo hacen más rico y más verdadero. Nos recuerdan que el éxito estruendoso no borra la fragilidad humana. Nos enseñan que los héroes también se cansan, también se pierden, también se enfadan con preguntas tontas. Y, sobre todo, nos invitan a mirar atrás, a esos viejos videos de entrevistas, y a sentir no vergüenza ni burla, sino una especie de ternura tardía. Porque ahora sabemos lo que él no sabía que estaba por venir.
Y esa conciencia tardía transforma cada mueca de impaciencia, cada respuesta evasiva y cada mirada perdida en una señal silenciosa de una batalla que él aún ni siquiera sabía que tendría que librar. Y así, al expandir estos fragmentos olvidados de la carrera de Bruce Willis, no solo estamos cotilleando sobre bastidores. Estamos, en realidad, reconstruyendo la imagen de un artista complejo, imperfecto y real. Estamos humanizando el mito. Y, al hacerlo, nos acercamos más a la verdad sobre lo que significa ser una leyenda viva. No es nunca caer, sino caer repetidas veces y aún así seguir delante de las cámaras, incluso cuando el cuerpo y la mente ya piden parar. Esa es la lección más silenciosa y poderosa que los pequeños episodios embarazosos de Bruce Willis nos dejan. Y quizás, al final de todo, no sean los tiroteos o las explosiones lo que más importe, sino esos pequeños destellos de cansancio y vulnerabilidad que el tiempo, finalmente, transformó en valentía. La descubierta de la enfermedad de Bruce Willis no ocurrió de forma repentina o dramática como en un guión de cine, sino de manera silenciosa y gradual, casi imperceptible al principio, lo que hizo que todo el proceso fuera aún más difícil para él y para su familia. No hubo un colapso súbito en un set de filmación, ni una escena digna de Oscar donde el héroe cae ante las cámaras. Todo lo contrario. Los primeros signos surgieron como pequeños cambios en el comportamiento y en la comunicación, lapsos de memoria que podrían fácilmente atribuirse al cansancio de una carrera larga e intensa. Después de todo, Bruce Willis filmaba decenas de escenas al año, volaba entre continentes, acumulaba horas de trabajo que serían agobiantes para cualquier persona de la mitad de su edad. Había dificultades leves en el habla que recordaban titubeos comunes, esos momentos en que cualquiera olvida el nombre de un colega o se queda en blanco al intentar recordar una palabra específica. También había momentos de confusión que parecían pasajeros, pequeños blancos que la familia, al principio, relevaba con cariño, diciéndose unos a otros: está agotado, necesita descansar, esta es la rutina de una superestrella. Y fue precisamente esa naturaleza sutil lo que retrasó la comprensión de lo que realmente estaba sucediendo, porque nadie espera que un astro en el apogeo de su madurez profesional, un ícono global, un hombre sano, activo y aparentemente indestructible, esté enfrentando algo tan serio. El cerebro humano, en su complejidad, puede esconder enfermedades durante meses o años bajo una capa de compensaciones, hábitos y fuerza de voluntad. Y Willis, más que muchos, siempre tuvo fuerza de voluntad de sobra. Al principio, había dudas, negación e incluso intentos de normalizar la situación, como ocurre con muchas familias ante síntomas neurológicos. ¿Falló la memoria en un almuerzo de domingo? ¿Simplemente no durmió bien? ¿Se trabó el habla durante una conversación casual? Quizás el estrés del trabajo. Confusión respecto a fechas o compromisos. Eso le pasa a todo el mundo en el ajetreo del día a día. La familia, naturalmente, se aferró a esas explicaciones plausibles porque enfrentar la posibilidad de algo más grave sería como abrir una puerta que nadie quería cruzar. Pero con el tiempo, los signos comenzaron a volverse más frecuentes y más difíciles de ignorar, especialmente cuando empezaron a interferir directamente en el trabajo, que siempre fue el territorio de excelencia de Willis. Comenzaron a ser necesarias repeticiones de frases simples. En los sets de filmación, el equipo técnico tuvo que ofrecer mayor apoyo entre bastidores, con ayudantes susurrando frases en sus oídos o sosteniendo tarjetas de texto discretamente fuera del encuadre de la cámara. Las adaptaciones en los sets se volvieron cada vez más sofisticadas y, paradójicamente, más preocupantes. Lo que antes parecía solo un mal día se convirtió en un patrón. Y fue ahí donde las preocupaciones más profundas comenzaron a emerger, inevitables como una marea que nadie puede contener. Tomó tiempo, exámenes, consultas con especialistas, noches en vela y conversaciones angustiadas en familia. Hasta que llegó el primer diagnóstico significativo: afasia. Una palabra técnica, fría en su definición médica, pero que para quien la recibe significa el comienzo de una tormenta silenciosa. La afasia es una condición neurológica que afecta la capacidad de comunicación. Hablar, entender, leer y escribir se convierten en tareas hercúleas. Para un actor cuya vida entera fue construida sobre el uso preciso del lenguaje, del timín cómico, de la entonación dramática y de la capacidad de transmitir emoción con una sola palabra, la afasia era una sentencia de una crueldad casi poética. Y aún así,
La familia mantuvo la esperanza de que aquello pudiera ser contenido, tratado, revertido, como si la medicina tuviera una respuesta milagrosa escondida en algún lugar. Pero la realidad, implacable, continuó su curso posteriormente. El diagnóstico evolucionó hacia algo más amplio y devastador, la demencia frontotemporal. Un nombre técnico que, para la familia, llevaba un peso emocional inmenso, pues representaba no solo una enfermedad, sino la perspectiva de una transformación irreversible en la vida de alguien que siempre fue tan expresivo, presente y vibrante. La demencia frontotemporal no es como el Alzheimer, que ataca primero la memoria reciente. Ella ataca la personalidad, el comportamiento, el lenguaje. Desmonta al ser humano por dentro, comenzando por las partes más esenciales de la identidad. Para una familia, escuchar ese diagnóstico es como recibir la noticia de que la persona amada comenzará a desaparecer lentamente, incluso estando ahí, físicamente presente, en el sofá de la sala, en la silla de la mesa del comedor. El momento en que esta realidad se volvió clara fue profundamente doloroso, marcado por una mezcla de tristeza, incredulidad y la difícil tarea de aceptar lo que no podía ser cambiado. No hubo un grito o una escena de desesperación hollywoodense. Probablemente hubo silencio. Ese silencio pesado que ocurre cuando las palabras fallan porque ninguna palabra es lo suficientemente grande para contener lo que se siente. Y en ese silencio, la familia necesitó decidir cómo seguir adelante. La reacción de la familia fue, al mismo tiempo, humana y admirable, porque aunque enfrentaron el impacto inicial con sufrimiento, con lágrimas, con preguntas sin respuesta, con noches de angustia, también eligieron unirse aún más a su alrededor, creando una red de apoyo sólida e incondicional. Participaron activamente su esposa, Emma Heming Willis, quien se convirtió en una cuidadora incansable y una portavoz dedicada a la concienciación sobre la enfermedad. Participaron sus hijos mayores, frutos del matrimonio con Demi Moore, Rame, Scout, Tayula, que siempre mantuvieron una relación cercana y amorosa con su padre. Y, sorprendiendo a muchos, participó también la propia Demi Moore, su exesposa, con quien Willis mantuvo una amistad ejemplar a lo largo de los años. Juntos, formaron un círculo de protección alrededor de Bruce, demostrando un nivel de cuidado y respeto que trasciende cualquier narrativa común de separaciones y nuevas familias. Era la fuerza del afecto hablando más alto que cualquier convención social. Pero esto no significa que el camino haya sido fácil. Muy al contrario. Aceptar la progresión de la enfermedad exigió un proceso continuo de adaptación emocional, una reinvención diaria de la forma de relacionarse con alguien que está cambiando ante sus ojos. Porque en cada nueva fase surgían pérdidas concretas, pequeñas muertes simbólicas que necesitaban ser procesadas una a una. Primero, la comunicación comenzó a fallar. Las conversaciones fluidas, los chistes rápidos, las discusiones animadas sobre películas o fútbol, todo eso dio paso a frases incompletas, a largas pausas, a expresiones de frustración cuando la palabra correcta no llegaba. Después, la comprensión se volvió inestable. Willis ya no seguía todos los matices de una historia contada en la mesa. Con el tiempo, actividades simples, como elegir una ropa o recordar la hora de una comida, se volvieron imposibles sin ayuda. La cotidianidad se transformó en una secuencia de desafíos que exigían paciencia sobrehumana, resiliencia y una fuerza emocional enorme de todos los involucrados, y uno de los aspectos más difíciles de todo este viaje fue lidiar con la sensación de despedida en vida. Esa experiencia dolorosa, casi insoportable en su sutileza, ocurre cuando ves a alguien querido cambiar irreversiblemente ante tus ojos. La persona sigue ahí, físicamente presente, puedes tocar su mano, oír su respiración, ver su pecho subir y bajar, pero en términos de conciencia, interacción y conexión, se vuelve cada vez más distante, como un barco que se aleja lentamente del muelle. Es un tipo de duelo anticipado, silencioso y constante, que no sigue las etapas clásicas del duelo porque no tiene un final claro. Una prima que cuida a un familiar con demencia dijo una vez, es como perder a la misma persona cientos de veces, un poco cada día. Y así fue para los Willis. Cada visita, cada conversación, cada intento de alcanzar al Bruce de antes traía consigo el dolor de la ausencia que ya comenzaba a instalarse y aún así, la familia optó por compartir parte de este viaje con el público. No de forma sensacionalista. Nunca hubo venta de imágenes íntimas o entrevistas pagadas explotando el sufrimiento, sino como una manera de concienciar sobre la enfermedad y también de mostrar el lado humano detrás de la fama.
Publicaron comunicados en las redes sociales, publicaron fotos cariñosas en cumpleaños, participaron en campañas de información sobre demencia frontotemporal. Al hacerlo, revelaron que, independientemente del éxito o la riqueza, ciertas batallas son universales y profundamente personales. Ninguna cuenta bancaria repleta de ceros puede blindar a una familia contra el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Ningún Oscar, ningún éxito de taquilla, ningún homenaje en Hollywood sustituye el dolor de ver a alguien que amas perder la capacidad de decir tu nombre y al compartir, no solo preservaron la dignidad de Willis, manteniendo su privacidad cuando era necesario, pero renunciando a parte de ella en nombre de una causa mayor, sino que también crearon una conexión emocional con millones de personas alrededor del mundo. Fans que antes solo admiraban al actor comenzaron a ver su historia con más empatía, entendiendo que detrás del héroe de las pantallas existe un hombre que ahora enfrenta el mayor desafío de su vida, la pérdida gradual de sí mismo. Y esa comprensión generó solidaridad. Las bromas crueles de años anteriores fueron sustituidas por mensajes de apoyo. Los premios Golden Raspberry, que antes habían creado una categoría para burlarse de sus actuaciones, retiraron la nominación y pidieron disculpas públicamente. La industria, que en parte lo había explotado, hizo un movimiento tímido hacia la reflexión ética, pero, al final, lo que realmente importa es lo que sucede dentro de casa. Es el cuidado diario. Es la mano que sostiene la de Bruce cuando ya no puede caminar solo. Es la voz paciente que repite la misma frase cuantas veces sea necesario. Es el amor que persiste incluso cuando la persona amada ya no sabe quién eres. Y todo esto ocurre rodeado de una decisión difícil, pero valiente. La decisión de seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve incierto y doloroso. De seguir cuidando, seguir amando, seguir presente. Bruce Willis puede haber perdido su voz, su memoria, su movilidad. Pero su familia garantizó que él nunca perdiera la dignidad. Y esa, quizás, sea la mayor prueba de que, incluso ante la mayor de las tragedias, el amor puede ser más fuerte que la enfermedad. La idea de que Bruce Willis habría tomado la decisión de donar su propio cerebro para estudio científico carga un peso simbólico enorme, casi como un último acto de coraje proveniente de alguien que pasó toda su vida interpretando héroes. Pero es importante ser honesto y cuidadoso aquí. Hasta donde se sabe públicamente, no hay confirmación oficial de que esa decisión específica haya sido anunciada por él o por su familia. Transformar esto en un hecho puede distorsionar la realidad. Aún así, hablar sobre el significado de una elección como esa, especialmente en el contexto de alguien que enfrenta la demencia frontotemporal, es profundamente poderoso, porque la donación de tejido cerebral para investigación representa una de las mayores contribuciones posibles a la ciencia. Permite que los especialistas comprendan mejor cómo evolucionan las enfermedades neurodegenerativas, cómo afectan diferentes áreas del cerebro y, principalmente, cómo pueden ser tratadas o incluso prevenidas en el futuro. Cuando esta posibilidad se asocia a una figura tan marcante como Willis, el impacto emocional se multiplica, porque transforma una historia de pérdida en una narrativa de continuidad. Es como si, incluso ante la fragilidad extrema, hubiera aún un gesto final capaz de generar conocimiento y esperanza para otras personas. El silencio impuesto por la enfermedad sería, de alguna forma, quebrado por la contribución que su caso podría ofrecer a la medicina, ayudando a dar voz a miles de pacientes que enfrentan condiciones similares en todo el mundo. Esto dialoga directamente con la forma en que será recordado, no solo como el astro de Die Hard o como un ícono del cine de acción, sino como alguien cuya trayectoria completa, con sus altos, sus luchas y su vulnerabilidad, contribuyó a algo más grande que su propia carrera. La idea de inmortalización deja de ser solo artística y pasa a ser también científica y humana. Mientras sus películas siguen vivas en la memoria colectiva, una eventual contribución a la investigación representaría un legado tangible, capaz de influir en futuras generaciones de médicos, investigadores y pacientes, y es justamente eso lo que hace esta narrativa tan impactante para la audiencia. La posibilidad de ver en el dolor un propósito, de encontrar en la pérdida un camino hacia el avance, y de entender que incluso el final puede llevar consigo un tipo de comienzo. Hablar sobre la muerte nunca es simple, pero cuando se asocia a un gesto de generosidad y conciencia, puede ser resignificada como un punto de inflexión, no solo para quien parte, sino para todos los que permanecen. Inspira conversaciones, fomenta decisiones similares y amplía el entendimiento colectivo sobre enfermedades que aún cargan tantas incertidumbres. En el caso de Willis,
Esto refuerza una imagen de valentía que va más allá de la ficción. Una valentía silenciosa, real, que no depende de explosiones o escenas de acción, sino de la aceptación y de la posibilidad de transformar su propia experiencia en algo que beneficie a otros. Y es en ese sentido que su historia sigue tocando a tantas personas, porque incluso sin certezas absolutas sobre cada detalle, lo que permanece es la fuerza de una narrativa que une humanidad, fragilidad y esperanza en una misma línea, mostrando que el verdadero heroísmo puede estar justamente en los gestos más silenciosos y significativos. Y así, la historia de Bruce Willis deja de ser solo la trayectoria de una estrella y se transforma en algo mucho más inquietante, casi como un eco que continúa resonando incluso cuando la voz ya no está allí. Porque detrás del héroe inmortal de Die Hard existía un hombre enfrentando batallas invisibles, desde los primeros desafíos con la comunicación aún en la infancia hasta los momentos incómodos y silenciosos entre bastidores, pasando por la dura realidad de una mente que comenzó lentamente a fallar, hasta llegar al enfrentamiento inevitable con la demencia frontotemporal, una condición cruel que no solo desgasta el cuerpo, sino que borra fragmentos de la propia identidad. Y tal vez lo más perturbador de todo sea darse cuenta de que no hubo explosiones, ni escenas finales heroicas, solo el silencio creciendo, ocupando espacio, transformando a un ícono mundial en alguien que ya no puede contar su propia historia. Ya no hay frases ingeniosas, no hay miradas desafiantes, no hay ese andar pesado que intimidaba a los malos en la pantalla grande. Solo queda la presencia física, pero la esencia, la chispa, la memoria de sí mismo, todo eso se ha ido desvaneciendo como arena entre los dedos. Y aún así, hay algo profundamente poderoso en todo esto. Porque incluso ante la pérdida, el legado permanece, no como algo intacto, sino como un recuerdo marcado por lucha, vulnerabilidad y una extraña forma de inmortalidad que no depende de la presencia activa, sino de aquello que fue dejado atrás. Sus películas siguen ahí. Sus personajes siguen vivos en la memoria colectiva. Y su historia real, con sus luces y sombras, se convierte en un espejo donde podemos ver reflejada nuestra propia fragilidad. Es exactamente por eso que esta historia no puede simplemente ser olvidada. Porque nos obliga a mirar más allá del brillo, más allá de la alfombra roja, más allá de los millones de dólares y los aplausos, y nos obliga a encarar la fragilidad que existe en todos nosotros. Bruce Willis nos enseñó en la ficción que un hombre común podía ser héroe. Pero al final de su vida real, nos enseñó algo aún más valioso, que el heroísmo también puede ser silencioso, que la valentía también está en aceptar la propia vulnerabilidad, y que el amor de una familia puede sostenernos incluso cuando todo lo demás se derrumba. Entonces, si este video te hizo sentir algo, reflexionar o ver esta historia de una forma diferente, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Porque estas acciones no son solo números. Ayudan a que YouTube entienda que este tipo de contenido merece llegar a más personas, permitiendo que historias como esta sigan siendo contadas y no se pierdan en el silencio. Y si puedes, comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió de toda esta trayectoria. Quiero mucho saber tu opinión. Y vuelve siempre, porque aún hay muchas historias únicas, intensas e inolvidables esperando ser descubiertas.